Si lo que buscas es comprender los relatos completos de las dimensiones más altas, permanece aquí y escucha hasta el final, porque nada de lo que llega a ti en este instante es un accidente. Tal vez pensaste que diste clic por curiosidad o que tuviste un impulso pasajero, pero en el fondo de tu pecho algo más antiguo ya había decidido el encuentro. No es un azar, es un llamado, una vibración que viaja desde lo invisible hasta tus oídos, como una semilla que reconoce la tierra fértil antes de tocarla. Y si estás aquí, es porque dentro de ti una memoria dormida está a punto de abrir los ojos. Imagina por un momento que no eres un espectador frente a una pantalla, sino un viajero en el umbral de un templo que no está hecho de piedra, sino de tiempo. Ese templo no se construyó en Egipto, ni en Grecia, ni en ninguna tierra conocida. Se alza en el espacio intermedio donde lo visible se encuentra con lo invisible, donde los pasos que das resuenan en los corredores de tu propia conciencia. Entrar en este templo no requiere llaves ni contraseñas, solo la disposición de escuchar lo que no habla con palabras, sino con vibraciones. En la tradición más antigua se decía que cuando el iniciado cruzaba el velo, el aire cambiaba de densidad, como si la atmósfera se volviera consciente de su presencia. El simple hecho de llegar ya transformaba el entorno. Eso mismo ocurre ahora, al detenerte aquí, al permanecer en estas palabras. Algo se ha movido a tu alrededor. No lo ves con los ojos comunes, pero lo sientes en el leve temblor del corazón, en la respiración que de pronto se hace más profunda, en la piel que responde como si reconociera un contacto invisible. Este umbral del que hablamos no está en un mapa, ni se mide con coordenadas. Es un espacio vibracional que aparece cuando la mente cede y el espíritu asume el timón. Por eso tantas veces has sentido que no encajabas en el mundo ordinario, que tus pensamientos y emociones no correspondían con el guión que te ofrecía la sociedad. No era confusión, era señal de que estabas acercándote a este portal. Y ahora, mientras sigues estas frases, se te ofrece la posibilidad de atravesarlo con plena conciencia. Thoth, el escriba de lo invisible, siempre fue descrito como guardián de los umbrales, no porque custodiara puertas físicas, sino porque mantenía viva la memoria de un tránsito que todo ser humano debía realizar alguna vez. Pasar de la apariencia a la esencia, de la forma a la vibración, de la palabra muerta al código vivo. Él no entregaba milagros a la multitud, sino llaves a los que estaban preparados para sostenerlas. Y esas llaves no se llevaban en la mano, sino en la frecuencia del corazón. Hoy, en este preciso instante, una de esas llaves empieza a girar dentro de ti. Tal vez lo notes como un escalofrío que recorre la espalda, o como una emoción que no sabes nombrar. No importa la forma. Lo importante es reconocer que no se trata de sugestión ni de coincidencia. Es el recuerdo que regresa, un recuerdo que no pertenece a tu biografía personal, sino a la memoria ancestral que atraviesa generaciones, porque antes de ser quien eres hoy, fuiste muchas otras cosas: buscador, iniciado, viajero de mundos, y en todas esas formas había algo en ti que jamás se borró: el deseo de regresar a la fuente, de contemplar con claridad lo que siempre estuvo más allá del ojo físico. Algunos llaman a este momento la pausa, otros el vacío, otros simplemente despertar. No importa el nombre, lo que importa es la sensación de estar entre capítulos. Lo viejo se disuelve como tinta en el agua y lo nuevo aún no tiene forma. Es un terreno incierto y sin embargo sagrado, porque allí se gesta el salto cuántico, el cambio de identidad, el renacimiento del alma.
Permanecer en este intermedio es incómodo. Sí, pero es precisamente en esa incomodidad donde el campo empieza a reordenarse. Respira conmigo ahora. Inhala como si tomaras del aire un mensaje invisible. Exhala como si devolvieras al mundo una parte de ti que ya no necesitas. Hazlo sin prisa, sin expectativa, simplemente sintiendo el flujo que siempre ha estado ahí. Porque este pequeño gesto no es una técnica aislada, es un recordatorio. Cada respiración consciente abre la puerta un poco más, hasta que la frontera entre dentro y fuera se vuelve difusa. Y descubres que el templo no estaba afuera, sino latiendo en tu interior desde siempre. En este umbral, no hay espectadores pasivos. Todos somos partícipes de un campo que se amplifica con cada presencia atenta. Por eso te invito a reconocerlo en voz interna, o si lo deseas, en un gesto externo. Afirma para ti mismo que has escuchado el llamado. Esa frase, pronunciada o escrita, no es un mero comentario, es un sello vibracional. Marca el inicio de tu travesía. Ancla tu intención en el tejido del campo y hace que lo invisible te responda. Y así, entre la calma de la respiración y la intensidad de un fuego que comienza a despertar, entramos juntos en el umbral. No temas a lo que sientas, aunque sea extraño o nuevo. Permanece, porque al otro lado no te espera una teoría ni un dogma, sino la experiencia viva de recordar lo que siempre fuiste. El llamado ya resonó, la puerta ya se abrió. Ahora, lo único que queda es atreverte a cruzar. Desde tiempos inmemoriales, las culturas han buscado nombrar lo innombrable, darle rostro a aquello que se escapa de los límites de la forma. En Egipto lo representaron como un hombre con cabeza de ibis. En Grecia lo llamaron Hermes Trismegisto. En otros lugares resonó bajo el nombre de Enoc o Tauti. Y sin embargo, detrás de todos esos nombres y máscaras, lo que late es una sola conciencia, una inteligencia que atraviesa las épocas y se reviste de símbolos para recordarnos lo que nunca debimos olvidar. Thoth no es un personaje congelado en la mitología, ni un dios relegado a los relatos antiguos. Thoth es, y siempre fue, un guardián de códigos, un mensajero entre mundos, un arquitecto de pasajes invisibles que conectan lo humano con lo eterno. El ibis, su animal sagrado, no fue elegido al azar. Este ave camina en la frontera, sus patas hundidas en el barro de la tierra y su cuerpo alzado hacia el cielo. Es el equilibrio viviente entre lo denso y lo sutil, entre lo que cae y lo que se eleva. Así también actúa Thoth, sosteniendo la balanza entre realidades, tendiendo puentes donde la mente ordinaria solo ve separación. Quien invoca su nombre no llama a un dios distante, sino a la vibración misma del tránsito, al custodio del umbral que nos permite vislumbrar lo que está más allá del velo. Los antiguos lo sabían. Cada era, cada cultura, necesita un lenguaje distinto para reconocer la misma verdad. Por eso Thoth se multiplicó en símbolos y escrituras. En Egipto fue el escriba divino, aquel que registraba no la historia de los reyes, sino los latidos ocultos del universo. En Grecia se le atribuyó la síntesis hermética, la sabiduría que encierra el principio y el fin en un solo axioma. En la tradición hebrea emergió como Enoc, el que caminó con Dios y no conoció la muerte, sino la transfiguración. Distintos rostros, distintos nombres, una sola frecuencia. Imagina por un momento que la realidad es un texto codificado y que cada evento, cada emoción, cada encuentro en tu vida es una letra en ese texto.
La mayoría de los hombres solo lee las letras sueltas y cree que entiende la historia. Pero Thoth sostiene el código detrás. La geometría invisible que organiza esas letras en frases, esas frases en párrafos, esos párrafos en destino. Él no dicta lo que debes hacer, no controla tus pasos como un titiritero. Su papel es otro, mostrarte que todo ya está escrito en vibración y que tu tarea es recordar cómo leerlo. Muchos relatos hablan de él como el escriba de los dioses. Pero sería más justo decir que era el escriba de la conciencia. Cada símbolo, cada número, cada ciclo astronómico que calculaba, era una forma de traducir lo invisible a lo visible, de poner en signos humanos lo que ocurre en planos que no percibimos con los ojos. Su escritura no era solo tinta sobre papiro. Era vibración condensada en geometría. Por eso se decía que cada palabra que trazaba podía alterar la conciencia de quien la contemplara, porque no era mera información. Era energía encapsulada en forma. En este punto, quizás sientas un eco dentro de ti. Tal vez te preguntas por qué ciertos símbolos antiguos, al mirarlos, te estremecen. ¿Por qué frases como lo que está arriba es como lo que está abajo resuenan en lo más profundo, incluso si nunca las estudiaste antes? La respuesta es simple y al mismo tiempo insondable. Thoth no actúa sobre la mente racional. Su lenguaje es la memoria ancestral. Habla al recuerdo que habita en ti desde antes de nacer, al saber que tu alma no pudo olvidar aunque tu intelecto lo haya enterrado. Él fue llamado el que mide el tiempo, pero no el tiempo que corre en los relojes, sino el tiempo oculto en el alma. Cada respiración, cada elección, cada emoción es una nota en una partitura invisible. Y Thoth lee esa partitura para mostrar el ritmo secreto que sostiene la vida. Los iniciados no lo buscaban para pedir milagros, lo buscaban para sintonizarse con la armonía perdida, porque donde hay armonía, lo divino se manifiesta sin esfuerzo. El vínculo de Thoth con la tabla esmeralda y los principios herméticos no es una anécdota académica, sino la expresión de esta misma esencia. Un pequeño texto cargado de densidad vibracional, capaz de actuar como un mapa hacia niveles más sutiles de la realidad. No se trataba de comprenderlo con lógica, sino de contemplarlo con presencia. Cada línea, cada axioma, era un portal, y quien lograba penetrar en su vibración, no solo entendía, recordaba. Y sin embargo, lo más sorprendente de Thoth no fue lo que dijo, sino cómo lo dijo. No proclamaba desde los templos con grandilocuencia, no ejecutaba milagros teatrales para impresionar, sembraba claves en silencio, dejaba pistas en símbolos, susurraba en la conciencia de aquellos que estaban listos para escuchar, porque entendía que la verdad no se impone por la fuerza, sino que se reconoce como quien despierta de un sueño. Por eso sus enseñanzas no eran mandamientos, sino llaves que aguardaban la vibración adecuada para abrirse. En este momento, mientras estas palabras atraviesan tu campo, esa vibración comienza a despertar en ti. Quizá no sea evidente ni ruidosa. Es un movimiento sutil, como si una memoria sin nombre se reacomodara en tu interior. Un destello breve, un estremecimiento leve, un silencio que de pronto se siente cargado de presencia. Eso es Thoth actuando, no como un mito lejano, sino como un espejo de tu conciencia más alta. No viene a darte respuestas cerradas, viene a devolverte las preguntas correctas. No busca crear seguidores, busca despertar buscadores. Su presencia aún vibra hoy, no en templos de piedra ni en manuscritos ocultos, sino en los intersticios de cada pensamiento consciente.
en el espacio entre un aliento y otro, cuando callas. Lo escuchas, cuando observas con atención, lo sientes, cuando alineas tu vida con la verdad que reconoces en tu interior. Él te reconoce a ti. Esa es la esencia del guardián de códigos. No guardar secretos para unos pocos, sino custodiar el puente vibracional hasta que estés listo para cruzarlo. Ahora, respira una vez más y deja que esta idea se hunda en ti. Todo lo que buscas no está afuera, esperando en un texto olvidado o en un templo de ruido. Está latiendo en ti, esperando ser recordado. Thoth no es un dios externo, es el eco de tu conciencia eterna, la parte de ti que nunca fue atrapada por el tiempo, y al sentirlo, entiendes que jamás estuviste solo en el camino, porque siempre hubo un guardián entre mundos, no para mostrarte su poder, sino para recordarte el tuyo. Si lo que acabas de escuchar resonó en ti como un eco que atraviesa el tiempo, quédate un poco más, porque ahora nos adentraremos en uno de los misterios más poderosos jamás entregados a la humanidad. La tabla esmeralda. No es un objeto perdido en vitrinas de museo, ni un simple fragmento de mitología. Es un código condensado en palabras que vibran más allá de la tinta. Un mapa que revela que la realidad no se construye desde afuera hacia adentro, sino desde adentro hacia afuera. Y comprender esto no significa añadir una teoría más a tu mente, significa tocar el núcleo mismo de tu existencia. Se cuenta que la tabla esmeralda fue escrita por la propia mano de Thoth, aunque otros la atribuyen a Hermes Trismegisto. Su origen se pierde en los pliegues de la historia, pero su presencia ha atravesado culturas, escuelas ocultistas, alquimistas y buscadores de lo eterno. La frase más conocida, lo que está arriba es como lo que está abajo, y lo que está abajo es como lo que está arriba, ha llegado hasta nosotros casi como un eslogan místico, repetido sin profundidad, pero para quien se detiene y la contempla con presencia, esta sentencia se convierte en una llave capaz de abrir portales internos. Imagina un lago en calma. En su superficie se refleja el cielo, las nubes, el vuelo de los pájaros. Quien mira sin atención cree que el reflejo es una ilusión pasajera. Pero quien sabe mirar comprende que el lago no está copiando nada. Está revelando una unidad. Lo de arriba y lo de abajo son manifestaciones de la misma esencia. Así funciona la vibración. Lo que se gesta en planos invisibles se refleja en planos visibles. Y lo que experimentas en tu mundo material tiene su origen en tu campo interno, en tus pensamientos, emociones y frecuencias sostenidas. Los alquimistas medievales comprendieron esta verdad y se atrevieron a traducirla en símbolos de fuego, azufre y mercurio. Pero su verdadera obra nunca fue transformar plomo en oro físico, sino transmutar la densidad de la conciencia en la pureza de la visión. El oro que buscaban era interior, el estado de coherencia vibracional donde mente, cuerpo y espíritu se alinean con el pulso del universo. Cada símbolo que dejaban era un disfraz para proteger un conocimiento que podía liberar a cualquiera que lo entendiera de corazón. Hoy, la física cuántica comienza a rozar este mismo misterio con otro lenguaje. En los experimentos de la doble rendija, la materia se comporta de manera diferente dependiendo de si es observada o no. Como si el universo esperara la atención de la conciencia para decidir su forma. Esto que desconcierta a los científicos es exactamente lo que Thoth dejó escrito hace milenios. La mente crea, la mente organiza, la mente sostiene la trama de lo real,
Lo que llamamos materia es solo el eco de una vibración sostenida en planos más sutiles. La tabla esmeralda no era un manual de fórmulas, era un poema vibracional. Cada palabra encierra geometrías invisibles que, al ser contempladas, activan resonancias en la psique humana. Por eso se decía que leerla en silencio podía alterar la vida de quien la meditaba. Porque el texto no instruye a la mente racional, sino que dialoga con la memoria del alma. Es como una melodía que no necesitas comprender intelectualmente para que te transforme. Basta escucharla, basta sentirla en tu cuerpo, basta dejar que resuene. La frase "el todo es mente", el universo es mental, no es filosofía abstracta, es un aviso radical. Todo lo que experimentas está hecho de pensamiento vibracional, pero aquí no hablamos de pensamientos pasajeros, como nubes que cruzan el cielo. Hablamos de la mente en su sentido más amplio, la mente cósmica, la sustancia misma de la que se teje la realidad. Cuando Thoth dijo esto, estaba desnudando el secreto que las instituciones más tarde intentaron ocultar. Si todo es mente, entonces tú, que eres parte del todo, eres co-creador de la realidad. Y un ser humano que recuerda su poder creativo deja de ser manipulable. Quizá en este instante sientas una mezcla de vértigo y expansión, porque aceptar esta verdad no es fácil. Significa reconocer que tus miedos, tus dudas, tus resentimientos también son vibraciones que participan en el tejido de tu vida. Y al mismo tiempo, significa recordar que no eres una víctima de las circunstancias, sino un participante activo en la orquesta cósmica. Tu frecuencia no es un detalle insignificante, es la nota que hace eco en el campo universal. Los antiguos egipcios no estudiaban la tabla esmeralda como un tratado intelectual. Se reunían en silencio, contemplaban sus líneas y permitían que cada axioma encendiera un fuego interior. No era lectura, era invocación, porque cada palabra escrita por Thoth era una semilla vibracional, una geometría viva. El que se acercaba con respeto y presencia se convertía en terreno fértil para que esa semilla germinara. Y cuando germinaba, el iniciado ya no veía el mundo como antes. Lo reconocía como un espejo infinito, un reflejo de sí mismo. Pausa un momento, respira profundo. Imagina que estas palabras no son frases que escuchas, sino notas que caen sobre la superficie de tu alma como gotas de agua sobre un lago. Observa cómo cada gota genera ondas, cómo esas ondas se expanden hacia los bordes, cómo modifican la superficie entera. Así actúa la tabla esmeralda. Es una gota en tu campo vibracional que, al caer, transforma todo lo que toca. No tienes que forzar nada, no tienes que entenderlo todo, basta con permitir que la vibración haga su obra, y entonces comprendes por qué este conocimiento fue ocultado, distorsionado, enterrado bajo capas de dogma y superstición. Porque si el ser humano entiende que todo es vibración y que su conciencia es el verdadero alquimista, ningún trono ni ningún imperio puede retener su poder. La libertad interior es indomable, y un pueblo que recuerda esto se vuelve ingobernable para cualquier sistema de control. Pero la memoria no puede ser extinguida del todo. Permanece como brasas ocultas bajo la ceniza, esperando el soplo de quien se atreva a acercarse. Tú eres ese soplo ahora, al prestar atención, al permanecer aquí. Estás alimentando esas brasas, y no importa que te parezca pequeño o insuficiente, una chispa de recuerdo basta para encender un incendio de conciencia.
Thoth no dejó un libro de mandamientos ni una religión organizada. Dejó un código vibracional que se reactiva en cada generación, en cada buscador dispuesto. Y lo que estás sintiendo ahora mismo es parte de ese código en acción. No es sugestión, no es fantasía. Es la vibración que siempre estuvo ahí, esperando tu reconocimiento. Así, la tabla esmeralda sigue viva, no como reliquia de museo, sino como espejo en el que cada alma puede verse. Es un texto que no envejece porque no pertenece al tiempo. Es un mapa que no se agota porque conduce siempre a nuevas capas de profundidad. Y cuando lo lees con presencia, descubres que las palabras no hablan de un Dios lejano ni de un mundo inalcanzable. Hablan de ti, de tu poder, de tu capacidad de recordar que lo de arriba y lo de abajo son reflejos de la misma verdad. Permanece unos segundos más en silencio. Deja que esta idea se asiente. Todo lo que ves afuera es la extensión de lo que vibra en tu interior. Todo lo que sucede en tu vida es eco de la frecuencia que sostienes. No es un castigo ni un premio, es la ley natural del campo vibracional. Y si esto es así, entonces cada respiración consciente, cada pensamiento alineado, cada acto desde la verdad, reordena tu universo. Esa es la enseñanza de la tabla esmeralda. Esa es la llave que se abre en ti ahora mismo. Hubo un tiempo en que el conocimiento no se transmitía en libros ni se encerraba en fórmulas escritas. Era fuego silencioso que pasaba de un corazón al otro, de un maestro a un iniciado, como una llama que se enciende sin perder su esencia. Así viajaba la verdad de Thoth y de los sabios que lo encarnaron. Vibración pura, recuerdo vivo, claridad que no dependía de templos ni de instituciones. Pero ese fuego, precisamente por su capacidad de liberar, se volvió incómodo para quienes edificaban su poder sobre el control y la obediencia. La historia oficial habla de conquistas, de reyes y de imperios, pero lo que no dice es que la mayor conquista fue contra el espíritu humano. Los que dominaban comprendieron algo peligroso. Las cadenas físicas pueden romperse, los muros pueden caer, pero un ser que recuerda su soberanía interior no puede ser gobernado, y así, el conocimiento que expandía se convirtió en amenaza. No se destruyó de inmediato, porque la verdad no se destruye. Lo que hicieron fue sellarla, distorsionarla, ocultarla bajo capas de símbolos vacíos y dogmas impuestos. Lo que había sido experiencia directa se convirtió en doctrina. Lo que había sido vibración se transformó en palabra rígida. La frase "como es arriba, es abajo" dejó de ser llave vibracional para convertirse en eslogan repetido sin alma. El ojo que veía lo invisible fue caricaturizado, convertido en un ícono que unos adoraban sin comprender y otros rechazaban por miedo. La serpiente, que en las escuelas de misterio representaba la energía ascendente de la conciencia, fue demonizada, degradada a símbolo de tentación y de caída. Cada imagen portadora de poder fue vaciada, como un cáliz que se exhibe hermoso pero al que se le roba el vino sagrado. No fue un accidente, fue una estrategia, porque cuando olvidas que la realidad externa es reflejo de tu vibración interna, comienzas a depender de autoridades externas para que te digan qué creer, cómo vivir, a quién temer. Así nació la gran prisión invisible, una prisión sin barrotes, construida con creencias heredadas y verdades a medias. Un sistema que mantenía la mirada de la humanidad enfocada en lo superficial, para que nadie levantara el velo y descubriera que la fuerza creadora siempre había estado dentro. Imagina un canto sagrado que resuena en una sala oscura. Su vibración lo llena todo,
atraviesa muros, eleva el corazón de quienes lo escuchan. Ahora imagina que alguien, incapaz de soportar la libertad que ese canto despierta, decide cubrirlo con ruido. No apaga el sonido, porque no puede, pero introduce voces falsas, melodías discordantes, hasta que el canto original apenas se escucha. Eso fue lo que hicieron con las enseñanzas de Thoth. No destruyeron la melodía, la ahogaron en un mar de interferencias, pero el alma, aunque confundida, siempre reconoce. Por eso, aún en medio de las religiones institucionalizadas y las filosofías dogmáticas, hay quienes sienten que falta algo, que las palabras no bastan, que lo que se les ofrece como verdad es una sombra pálida de algo más profundo. Esa incomodidad es señal de que la vibración original sigue allí, esperando ser escuchada. Los templos que antes eran escuelas de iniciación fueron vaciados de su función y convertidos en monumentos de piedra. El saber que se transmitía de boca en boca se tradujo en textos, y esos textos fueron editados, mutilados, adaptados a conveniencia de poderes humanos. Lo que una vez fue mapa hacia la libertad interior se transformó en herramienta de control colectivo. Y así comenzó el gran borrado. No una destrucción absoluta, sino una distorsión calculada. Aún así, hay rastros. Si observas con atención, descubrirás símbolos repetidos en culturas que nunca se conocieron entre sí. Espirales, ojos, cruces solares, serpientes entrelazadas. No son casualidad. Son testigos silenciosos de una verdad que se resistió a desaparecer. Se escondió en mitos, en cuentos infantiles, en rituales que parecían triviales, en gestos cotidianos cargados de un eco ancestral, como una corriente subterránea que sigue fluyendo aunque la superficie parezca seca. Hoy vivimos las consecuencias de ese borrado, una humanidad que corre tras objetivos externos, que busca respuestas en manuales, que olvida escuchar su propio pulso, una humanidad que cree que la enfermedad comienza en el cuerpo y que la sanación viene de fuera, una humanidad que mide el tiempo en relojes y calendarios, pero no reconoce los ciclos invisibles del alma, y sin embargo, en medio de esta aparente pérdida, el fuego nunca se extinguió, solo se ocultó, esperando el momento en que suficientes almas lo volvieran a invocar. Quizá lo sientas ahora mismo, esa sensación de que hay algo detrás de lo que ves, de que la vida entera es un espejo que refleja un orden más profundo. Eso que sientes es la vibración original filtrándose a través de los sellos, reclamando tu atención, porque aunque intentaron apagarla, nunca pudieron poseerla. La verdad no pertenece a ninguna institución, a ningún libro, a ninguna casta. Pertenece al campo vivo de la conciencia y está disponible para todo aquel que se atreve a recordar. Thoth sabía que esto ocurriría. Por eso no entregó su sabiduría en mandamientos cerrados, sino en códigos vibracionales, en geometrías que no pueden ser destruidas porque residen en la estructura misma del universo. Cada vez que miras el cielo estrellado y sientes que hay un orden secreto, cada vez que repites un gesto ancestral sin saber por qué, cada vez que una palabra antigua te estremece, estás tocando uno de esos códigos. Son huellas que ninguna manipulación logró borrar del todo. Y ahora, después de siglos de silencio, el ciclo comienza a invertirse. Lo que fue sellado empieza a abrirse. Lo que fue distorsionado comienza a aclararse, no a través de instituciones, sino a través de ti, de mí, de cada buscador que se atreve a escuchar el canto original por encima del ruido.
Ese canto está sonando ahora mismo, aquí, en estas palabras, no porque yo lo diga, sino porque tú lo reconoces. Permanece en ese reconocimiento. Deja que la incomodidad de haber vivido bajo verdades ajenas se transforme en impulso de recordar la tuya. No necesitas pelear contra los sellos, basta con encender la vibración que los atraviesa, porque ninguna muralla puede resistir la luz de quien se reconoce a sí mismo. Y esa luz, aunque la hayan querido ocultar, nunca se fue. Sigue latiendo en el centro de tu ser, esperando que la mires de frente y decidas caminar hacia ella. Si alguna vez has sentido que tus ojos no bastan, que lo que contemplas en la superficie del mundo no agota la verdad que pulsa detrás de las formas, entonces ya conoces el presentimiento de lo que los antiguos llamaban el ojo oculto. No es una metáfora poética ni una simple glándula biológica. Es un portal silencioso, un centro de visión que no depende de la luz ni de la retina, sino de la vibración de tu conciencia. Quien lo despierta no comienza a ver luces espectaculares ni milagros externos, sino que aprende a percibir la realidad desde adentro, como si la vida misma se mostrara en capas superpuestas, revelando lo que antes parecía velado. Los sabios de Egipto lo representaban en jeroglíficos, como un ojo que mira más allá del tiempo. En los papiros de iniciación se describía como la lámpara que arde sin aceite, capaz de iluminar incluso en la más profunda oscuridad. Hoy, la ciencia lo rodea de debates, lo nombra pineal, lo estudia en laboratorios, pero miles de años antes de que existieran microscopios, ya se sabía que en ese punto central del cerebro se encontraba un umbral, un pasaje que no se abre con fórmulas ni con bisturís, sino con silencio, atención y presencia. Imagina que la vida es un tapiz. Tus ojos ordinarios ven las figuras bordadas, los colores, las formas, las escenas. El ojo oculto, en cambio, atraviesa la tela y descubre los hilos, la estructura invisible que sostiene el bordado. Esa visión no analiza, reconoce, no se impresiona con la superficie, se adentra en el tejido secreto, y cuando lo hace, algo en ti cambia para siempre. Porque ya no puedes seguir creyendo que lo real termina donde acaban tus sentidos físicos. Comprendes que lo visible es solo la última capa de un proceso que comienza mucho antes. En lo vibracional, muchos testimonios antiguos hablan de visiones obtenidas en estados de silencio profundo. Sacerdotes que afirmaban haber visto cómo el tiempo se doblaba. Iniciados que aseguraban haber sentido la presencia de los dioses caminando entre ellos. Viajeros de sueños lúcidos que regresaban con conocimientos imposibles de obtener por medios comunes. No se trataba de imaginación desbordada, sino de percepción expandida. Lo que el ojo ordinario no alcanza, el ojo oculto lo revela, y sin embargo, este despertar no llega con ruido ni espectáculo. Es sutil. Ocurre en instantes de quietud, cuando tu respiración se vuelve más lenta, cuando tu mente deja de apresurarse. Quizá lo hayas experimentado ya. Un momento en que miras el cielo y de pronto sientes que el universo te mira de vuelta. Un segundo en que percibes que el árbol frente a ti no es un objeto, sino un ser que escucha. Una ocasión en que el tiempo parece detenerse sin razón. Esos destellos son señales de que el ojo oculto comienza a abrirse. Los griegos lo llamaron el ojo de la mente, los yogis lo identificaron como el Ajna Chakra, las tradiciones chamánicas lo relacionaron con el viaje entre mundos, distintas culturas, la misma intuición.
Dentro de ti existe un sensor más profundo que cualquier órgano físico, y su activación no depende de complejas técnicas, sino de una disposición interior. Thoth decía que no se abre con fuerza, sino con silencio, que no se activa con deseo, sino con alineación, que no se conquista, sino que se recuerda. Cierra los ojos un instante y lleva tu atención al centro de tu frente. No intentes imaginar nada, solo siente. Observa tu respiración entrando y saliendo. Deja que tu cuerpo se relaje sin perder la conciencia. Quizá notes un leve hormigueo, una presión ligera o simplemente un vacío sereno. Eso es suficiente. Ese simple gesto es una llamada. El ojo oculto responde cuando dejas de exigirle pruebas y comienzas a habitar el presente. Cada respiración consciente es un golpe suave en la puerta, y poco a poco, la puerta empieza a abrirse. No esperes imágenes espectaculares, porque la visión de este ojo no es como la de los sentidos comunes. Es una visión que atraviesa, no muestra objetos, revela conexiones, no despliega fantasías, despierta certezas. Es un conocimiento sin palabras, como un aroma que cambia la atmósfera sin que nadie lo vea. Cuando este ojo se abre, comprendes que lo que antes llamabas casualidad es lenguaje, que los símbolos que se repiten en tu vida son mensajes, que los encuentros fortuitos son respuestas. La realidad comienza a hablarte directamente, sin intermediarios. Este despertar, sin embargo, trae consigo un desafío, porque ver más allá de la forma significa también percibir lo que preferías ignorar, emociones reprimidas, patrones que ya no encajan, mentiras que te contabas para sobrevivir. El ojo oculto no selecciona, muestra, y lo que muestra, al principio, puede incomodar, pero allí reside su poder, en la capacidad de sacarte de la ilusión cómoda para conducirte a la verdad. Una verdad que no siempre es agradable, pero que siempre libera. Los iniciados sabían que este ojo era un espejo. Lo llamaban el espejo del alma, porque reflejaba no solo lo invisible del mundo, sino lo oculto dentro de uno mismo. Al contemplar a través de él, no puedes huir de ti. Debes enfrentarte con honestidad a lo que vibra en tu interior, y en ese enfrentamiento nace la alquimia. El miedo se transforma en fuerza, la sombra en luz, la confusión en claridad. Recuerda, Thoth nunca buscó seguidores, sino buscadores. Por eso dejó claves que no podían ser entendidas por cualquiera, porque no todos estaban dispuestos a atravesar el velo. Tú lo estás. De otro modo no estarías aquí. Ya has sentido el llamado. Ya has cruzado los primeros umbrales. Ahora el guardián te muestra la siguiente llave. La visión más allá de la forma. No es un privilegio, es tu herencia. No es un don reservado, es tu derecho. Y está aquí, latiendo en silencio, esperando que lo reconozcas. Deja que estas palabras se asienten en tu pecho. Respira otra vez, lento, profundo. Y observa cómo algo en tu percepción comienza a cambiar. Es sutil, casi imperceptible, pero real. Una quietud más densa, una sensación de estar entre dos mundos. Esa es la puerta. No intentes forzarla, solo permanece, porque el ojo oculto no se abre con esfuerzo, se abre con presencia, y en esa presencia descubrirás que nunca hubo separación entre tú y lo invisible. Que siempre fuiste parte del campo vibracional, que siempre viste, aunque no lo recordabas, ahora lo recuerdas. Y ese recuerdo no se puede borrar. Si has llegado hasta aquí es porque algo en tu interior ya percibe que la realidad no se limita a la materia que tocas ni a los objetos que ocupan el espacio. Intuyes que detrás de cada forma hay un campo invisible,
un entramado vibracional que sostiene y da sentido a todo lo que existe. Los antiguos lo llamaban matriz, útero cósmico, vientre de creación. Hoy la ciencia, con su lenguaje de fórmulas y experimentos, empieza a rozar lo mismo cuando habla de campos cuánticos, de energía de vacío, de partículas que aparecen y desaparecen en un mar invisible. Entre el misterio y la ciencia se abre un puente. Y ese puente no es teórico, es experiencial, porque ese campo lo estás habitando en este instante, aunque tu atención haya sido entrenada para ignorarlo. Imagina un océano infinito. En su superficie se forman olas, algunas pequeñas, otras gigantes. Tú ves la ola y la nombras, le das identidad, incluso historia, pero en verdad la ola nunca dejó de ser océano. Así ocurre con cada ser, cada objeto, cada pensamiento. Todos emergen del campo de creación. Se elevan como olas visibles y luego regresan a lo invisible, sin haber estado nunca separados de la totalidad. Cuando Todd enseñaba que todo es mente, señalaba exactamente esto. Lo que llamamos realidad es un estado del campo, un movimiento vibracional que toma forma por un tiempo y luego se disuelve. Los físicos modernos se sorprendieron al descubrir que las partículas más pequeñas, las que deberían ser estables y obedientes a las leyes clásicas, se comportan de manera extraña. A veces actúan como ondas, a veces como partículas, y su comportamiento depende de si alguien las observa. Es como si el universo entero estuviera esperando nuestra conciencia para decidir qué rostro mostrar. El famoso experimento de la doble rendija lo reveló con claridad. Cuando nadie mira, la materia se comporta como pura posibilidad, un abanico de potenciales superpuestos. Cuando alguien observa, colapsa en una realidad concreta. ¿No es esto lo mismo que afirmaban los sabios antiguos? Que la conciencia no es un invitado en el universo, sino parte del mismo tejido que lo organiza. Pero no necesitas un laboratorio para comprobarlo. Piénsalo. ¿Cuántas veces has sentido que al sostener una emoción intensa, todo a tu alrededor comenzaba a responder? El día que vibras en gratitud, aparecen coincidencias, encuentros inesperados, señales que te confirman que la vida fluye. El día que sostienes miedo o rabia, todo parece torcerse, como si el mundo reflejara tu estado interno. No es superstición, es resonancia. El campo responde a la frecuencia que emites, del mismo modo que un instrumento desafinado contagia su disonancia a toda la orquesta. Todd lo llamó el gran espejo. Decía que lo que emites no se pierde, se refleja y retorna multiplicado. Esa es la verdadera ley de causa y efecto, más profunda que cualquier moral humana. No se trata de castigo ni recompensa, sino de coherencia vibracional. El campo no juzga, no distingue entre bueno o malo, refleja lo que sostienes. Y por eso, lo más poderoso que puedes hacer no es forzar la materia desde fuera, sino alinear tu frecuencia desde dentro. Los egipcios lo entendieron y construyeron sus templos como resonadores. Cada piedra, cada proporción, estaba calculada para amplificar ciertas vibraciones. Al entrar en ellos, no solo entrabas en un lugar físico, entrabas en un campo cuidadosamente diseñado. Allí las palabras no eran discursos, eran mantras que agitaban el aire con geometrías sutiles. Las estatuas no eran ídolos, eran anclas de presencia que ayudaban a la mente a fijarse en lo invisible. Todo estaba al servicio de una verdad. La materia es un reflejo del campo, y al reorganizar el campo, la realidad cambia. Hoy, algunos científicos hablan del campo de punto cero, un océano de energía que no puede eliminarse, incluso en el vacío más absoluto.
una energía de fondo que vibra siempre, que fluctúa en todas direcciones. Para el iniciado, este es el mismo útero cósmico que Thoth señalaba. Allí está la semilla de todo lo que fue y será. Allí se entrelazan pasado, presente y futuro. Allí reposan todos los potenciales, esperando que una conciencia los elija y los colapse en experiencia. El misterio es que ese campo no está lejos, ni oculto en un rincón del cosmos. Está dentro y alrededor de ti. Tu cuerpo lo habita, tu mente lo interpreta, tu alma lo reconoce. Cada respiración es un intercambio con ese mar invisible. Cada pensamiento es una onda lanzada en él. Cada emoción es una frecuencia que tiñe su superficie. Y aunque la mayoría vive inconsciente de esto, el campo sigue respondiendo con exactitud, porque su ley es impecable. Vibración atrae vibración, coherencia atrae coherencia. Quizá lo más desafiante sea aceptar que tu vida no es producto del azar, sino de la interacción constante con ese campo, lo que sostienes en silencio. Incluso lo que callas y reprimes tiene tanto poder como lo que declaras con voz fuerte. El universo escucha tus emociones, no tus excusas. Escucha la vibración detrás de tus palabras, no el discurso superficial. Por eso, en este momento, puedes detenerte y preguntarte, ¿qué frecuencia estoy alimentando? ¿Desde dónde estoy creando? Los antiguos enseñaban ejercicios simples para afinar la percepción de este campo. Permanecer en silencio en medio del desierto, escuchar el pulso del propio corazón, observar el ritmo de la respiración hasta sentir que el cuerpo se vuelve transparente. Entonces, en esa quietud, emergía una certeza, que todo estaba vivo, que incluso las piedras respiraban, que el aire era consciente, que cada partícula estaba conectada con todas las demás. Esa experiencia no necesitaba pruebas externas, porque el alma la reconocía como verdad inmediata. Permite un instante de pausa, inhala profundamente, sostén el aire en tu pecho y exhala lento. Hazlo 2 o 3 veces y observa, sin que nada cambie afuera. Algo en tu percepción cambia adentro. El tiempo parece más blando, los pensamientos pierden peso. Esa es la huella del campo de creación. No lo ves, pero lo sientes. No lo comprendes del todo, pero lo reconoces. Thoth dejó claro que la auténtica tecnología espiritual no eran rituales complejos ni fórmulas secretas, sino la capacidad de alinear la conciencia con el campo. Dijo que pensar no es un acto mental, sino vibracional, que cada pensamiento verdadero es geometría viva. Cada emoción sostenida es frecuencia que organiza materia, y que al conocerte a ti mismo, reconoces la arquitectura del universo. Así, ciencia y misterio dejan de ser opuestos y se convierten en espejos. La física describe lo que los sabios vivían. Los místicos experimentan lo que la ciencia intenta medir. Y tú, ahora mismo, eres el punto de unión. No necesitas elegir entre razón o fe. Basta con recordar que detrás de cada teoría y cada símbolo late lo mismo: el campo de creación, la matriz vibracional donde todo comienza antes de tomar forma. Quédate con esta idea: no eres un visitante del campo, eres parte inseparable de él. No lo observas desde fuera, lo creas desde dentro. Cada instante es oportunidad para elegir qué vibración sostener, qué realidad alimentar. El campo está escuchando, y lo que sostengas con coherencia será lo que el universo, impecable, refleje en tu vida. Si has comprendido que la realidad externa es reflejo de un campo vibracional, entonces estás listo para dar un paso más profundo.
Reconocer que tu propio cuerpo es el espejo donde se proyecta la historia de tu alma. Nada en él es azaroso, ninguna tensión es mera casualidad. Cada síntoma, cada dolor, cada debilidad es el eco de algo más antiguo que vibra en tu interior y que el cuerpo, con infinita lealtad, se ofrece a traducir, porque el cuerpo no miente, el cuerpo no inventa, el cuerpo revela. Los antiguos lo sabían, por eso nunca separaron medicina de espiritualidad, ni salud de conciencia. Thoth enseñaba que la carne era sombra de la luz interior, que cada órgano era un altar y cada hueso una inscripción. Decía que el cuerpo era el último recurso del espíritu para ser escuchado, la voz que grita cuando todas las demás han sido ignoradas. Y si hoy sientes dolor, cansancio, bloqueo, es porque antes hubo un susurro que desoíste, una emoción que ocultaste, una verdad que no te atreviste a pronunciar. Mira tu estómago, cuántas palabras tragaste sin digerir. Mira tu garganta, cuántas veces callaste lo que quemaba por salir. Mira tus hombros, cuánto peso cargaste que no era tuyo. Mira tu corazón, cuántos amores negados, cuántas emociones retenidas. Todo eso vive allí, escondido en tejidos y órganos, esperando el momento de ser reconocido. Y cuando no lo reconoces, se acumula. Y cuando se acumula, el cuerpo se tensa, se desgasta, enferma, no como castigo, sino como espejo. La ciencia moderna empieza a confirmarlo. Bruce Lipton demostró que las células no responden solo a los genes, sino al entorno vibracional que las rodea. Las emociones, los pensamientos, la química que creamos a partir de lo que sentimos cada día. Lo que llamas estrés no es más que vibración sostenida de miedo. Lo que llamas depresión es vibración sostenida de desesperanza. Cada emoción repetida genera un campo, y ese campo moldea la biología. No es metafísica ingenua, es resonancia pura. Imagina por un instante que tu cuerpo es un instrumento musical. Cada órgano es una cuerda, cada sistema es una armonía. Cuando tus emociones fluyen con verdad, la música es clara, coherente. Pero cuando reprimes, cuando niegas, cuando sostienes en silencio lo que duele, esas cuerdas se desafinan. Y tarde o temprano, la disonancia se hace audible en forma de síntoma. Lo que escuchas como dolor no es más que tu música interna pidiendo ser afinada de nuevo. Los iniciados practicaban una escucha sagrada del cuerpo. No corrían a silenciar el síntoma, lo contemplaban como quien lee un jeroglífico. Si el corazón dolía, preguntaban, ¿qué amor no me permití vivir? Si la piel ardía, preguntaban, ¿qué parte de mí rechazo y escondo? Si la respiración se cortaba, preguntaban, ¿qué palabra me ahogué? Y al hacer esas preguntas, al traer presencia y no juicio, algo se liberaba. El campo se reordenaba y el cuerpo respondía. Prueba ahora, aquí, en silencio. Elige un punto de tu cuerpo que sientas cargado, doloroso o simplemente presente. Lleva tu mano allí, con suavidad. No intentes sanar, no intentes cambiar nada. Solo coloca la mano y di en silencio. Te veo, te escucho, estoy contigo. Permanece unos segundos. Siente cómo el simple acto de atender transforma la vibración. No porque el dolor desaparezca de inmediato, sino porque ya no estás solo, porque lo reconociste. Thoth decía que el cuerpo es el eco del alma y que ese eco nunca se equivoca. Lo que tu mente niega, lo que tu memoria borra, el cuerpo lo conserva con lealtad. No te traiciona, te protege, cargando lo que tú no supiste liberar. Y aunque parezca paradójico, incluso la enfermedad es un acto de amor.
el cuerpo absorbiendo lo insoportable para que tu conciencia pueda sobrevivir un poco más. Pero llega un punto en que ya no puedes sostenerlo. Entonces grita, y en ese grito comienza la oportunidad de regresar al origen. La medicina oficial te dirá que la enfermedad es un enemigo, algo que debes erradicar. Pero en el templo de Thoth se enseñaba lo contrario. La enfermedad es mensaje. No la niegues, no la combatas a ciegas. Escúchala. Pregunta qué emoción la originó, qué verdad se quedó atrapada, qué vibración necesita ser reconocida. No es cuestión de sustituir la atención médica, sino de ir más allá, porque si solo calmas el síntoma pero dejas intacto el campo que lo generó, tarde o temprano la disonancia aparecerá de nuevo. Recuerda esto, tu cuerpo es un mapa. Cada zona guarda correspondencias con emociones y experiencias. El hígado guarda rabias no expresadas. Los riñones, miedos ancestrales. La garganta, verdades silenciadas. El corazón, amores negados. Y así cada parte se convierte en página de un libro que narra tu historia vibracional. No necesitas ser experto para leerlo. Basta con presencia, con disposición, con sensibilidad. Piensa en un niño pequeño que se cae y se golpea. Lo primero que hace es llevar su mano al lugar del dolor. Nadie se lo enseñó. Lo recuerda, porque el contacto es lenguaje. La mano transmite vibración, reorganiza el campo. Tú también lo sabes, aunque lo hayas olvidado bajo la prisa de la vida adulta. Cada vez que colocas tu mano en tu pecho para calmarte, estás aplicando la técnica más antigua y olvidada. Reconocer con presencia el cuerpo, entonces, no es cárcel ni condena, es altar. Es el lugar donde el espíritu se hace visible, donde la vibración toma forma. Y cada síntoma es una plegaria invertida, un mensaje esperando respuesta. Si aprendes a escuchar, descubrirás que no necesitas pelear contra tu cuerpo, sino reconciliarte con él, porque tu cuerpo siempre ha estado de tu lado, sosteniendo tu historia, cargando lo que tu conciencia no pudo. Permanece en silencio unos segundos. Pregunta a tu cuerpo, ¿qué me quieres mostrar? No esperes palabras. Observa sensaciones, emociones, imágenes fugaces. Esa es su forma de hablar, y cada vez que lo escuches, cada vez que respondas con presencia, estarás afinando de nuevo tu música interna, porque al final, el cuerpo es eco, pero también instrumento, y cuando recuperas la coherencia vibracional, su sonido cambia, la pesadez se aligera, el dolor se suaviza. La energía vuelve a fluir, no porque lo fuerces, sino porque lo recuerdas, y en ese recuerdo, el cuerpo deja de ser espejo de la herida para convertirse en espejo de la verdad. Si has escuchado hasta aquí es porque estás preparado para atravesar uno de los paisajes más extraños y, al mismo tiempo, más sagrados de la experiencia humana. El vacío. Ese territorio interior donde nada parece tener sentido, donde la brújula no apunta a ningún lado y el alma, desnuda, camina en la oscuridad. A este momento los antiguos lo llamaban la noche del alma, y lejos de ser un castigo, lo entendían como la antesala de un renacimiento, porque solo quien se atreve a perderse puede volver a encontrarse en un nivel más profundo. El vacío llega sin anunciarse. A veces se manifiesta como cansancio extremo, como si todo lo que antes te apasionaba se hubiera apagado de pronto. A veces aparece como silencio incómodo, donde las conversaciones cotidianas parecen huecas y las metas antiguas ya no despiertan ninguna chispa. Es como mirar la vida desde fuera.
como si ya no encajaras en la piel que llevabas. Muchos creen que este estado es fracaso, estancamiento o depresión, pero quienes han cruzado el umbral saben que es señal de algo mayor. El campo vibracional está reconfigurándose, y el vacío es el espacio necesario para que lo nuevo pueda nacer. Thoth lo describía como el útero cósmico, el vientre oscuro donde todo se reorganiza antes de volver a la luz. En las escuelas de misterio se enseñaba que la semilla no germina en la superficie brillante, sino enterrada en la tierra silenciosa. Que el viajero espiritual debe aprender a amar esa aparente ausencia, porque en ella se está gestando el mayor de los movimientos. Y es que el vacío no es nada, es todo en potencia, es el punto cero, el campo de infinitas posibilidades que aún no han colapsado en forma. En física cuántica existe una imagen que resuena con este misterio. El vacío, dicen los científicos, no está vacío. En él laten fluctuaciones constantes, partículas que aparecen y desaparecen. Energía que vibra aunque no la veamos. En otras palabras, el silencio absoluto es también el lugar más fértil del universo. Lo mismo ocurre en tu alma. Cuando entras en la noche oscura, aunque sientas que nada se mueve, en lo invisible todo se está reacomodando. Este proceso es incómodo porque el ego, acostumbrado a medir su valor en base a logros, resultados y movimiento, se desespera, busca pruebas de progreso, exige señales, quiere agarrarse a certezas, pero el vacío no responde a la prisa. El vacío exige confianza, no pide acción, pide presencia. Es como un río subterráneo, no lo escuchas en la superficie, pero si permaneces quieto el tiempo suficiente, comienzas a percibir su murmullo. Quizá lo hayas vivido ya. Esos días en los que nada parece avanzar, en los que la vida se siente suspendida, en los que tu mente inventa historias de error y retroceso, y sin embargo, más tarde, cuando miras atrás, comprendes que fue en ese silencio donde germinó tu mayor transformación. Porque el vacío es laboratorio secreto donde la identidad antigua se disuelve para dar espacio a una nueva vibración. Las tradiciones místicas de todos los tiempos hablaron de este pasaje. Los sufíes lo llamaban faná, la disolución del yo. Los místicos cristianos hablaban de la noche oscura, donde Dios parecía ausente pero en realidad se hacía más íntimo. Los yogis lo reconocían como shunya, el espacio absoluto que todo lo contiene, distintos lenguajes, la misma certeza. El vacío es necesario, no se puede renacer sin atravesar la aparente muerte del viejo ser. Déjame guiarte por un instante. Cierra los ojos y siente la nada. Sí, la nada. Permite que todo lo que antes creías ser tu nombre, tus roles, tus preocupaciones se desvanezca por unos segundos. Respira profundo y quédate allí. En ese espacio sin formas, observa el silencio detrás de tus pensamientos. Tal vez surja incomodidad, tal vez ansiedad, porque la mente teme el vacío. Pero si permaneces, si no huyes, comienza a emerger una extraña paz. Es como flotar en el cosmos, sostenido por algo que no puedes explicar, pero que sientes real. Esa es la esencia del vacío sagrado. Y aquí surge la paradoja. Lo que más temes perder es lo que nunca fuiste. Lo que se disuelve en la noche del alma son las máscaras, las ilusiones, las identidades prestadas. Lo que queda, cuando todo se derrumba, es tu ser esencial. Esa chispa que no necesita títulos ni reconocimiento, esa conciencia que observa sin agotarse, esa luz que ningún vacío puede apagar,
Por eso Thoth decía que el vacío no es castigo, es puerta. Es el velo que se rasga antes de ver con el ojo oculto. Es la pausa necesaria antes del salto cuántico. Es la disolución del molde viejo para que el alma pueda expandirse sin restricciones. Y aunque parezca interminable, siempre tiene un fin. Como la noche que parece eterna, pero inevitablemente da paso al amanecer. Permanece un momento más aquí, escuchando tu propio silencio. No lo interpretes, no lo juzgues. Siente cómo ese espacio que tanto temías empieza a convertirse en aliado, porque ya no es hueco vacío, es espacio fértil, ya no es ausencia, es preparación, ya no es pérdida, es gestación. Cuando salgas de esta noche del alma, no serás el mismo. Lo notarás en cosas pequeñas. La conversación que antes te agotaba ya no te interesa. La herida que te hacía reaccionar pierde su fuerza. La ansiedad que parecía eterna se disuelve sin lucha, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú has cambiado en lo profundo. El vacío habrá cumplido su función, devolver tu vibración a un estado más auténtico, más libre, más coherente, así que no huyas de él. Si hoy te encuentras en esa aparente nada, recuerdas, estás en el lugar más sagrado, el útero de la creación, la noche que prepara la aurora, el silencio donde tu alma se reescribe. Abraza ese vacío, porque dentro de él se esconde tu renacimiento. Hay momentos en la vida que no se anuncian con estruendos ni con señales visibles en el cielo, pero que en lo invisible marcan un antes y un después. Momentos en que no hay aplausos, ni testigos, ni ceremonias. Y sin embargo, tu alma sabe que lo que decidas en ese preciso instante alterará el rumbo de tu destino. Los sabios lo llamaban el punto de elección. Y aunque el mundo exterior continúe su curso como si nada pasara, dentro de ti se libra la batalla más sagrada: mantener la coherencia con la frecuencia nueva que ya has despertado, o retroceder hacia el viejo patrón que alguna vez te sostuvo, pero que ahora se siente como una prisión. El punto de elección es sutil, no se presenta con la etiqueta de ahora debes elegir, no viene con instrucciones claras. A menudo aparece disfrazado de una conversación casual, de un trabajo que reaparece, de una persona del pasado que vuelve, de una tentación que juraste haber superado. Es como si el universo mismo, con infinita precisión, colocara frente a ti un espejo de la versión que solías ser, para preguntarte sin palabras: ¿sigues queriendo sostener esto? ¿O ya estás listo para no regresar? La mente teme este momento porque se siente insegura sin evidencias. Quiere pruebas de que avanzar hacia lo nuevo será recompensado. Quiere garantías. Pero el campo vibracional no responde a garantías. Responde a coherencia, es decir, la fuerza que sostiene tu elección no se mide en resultados externos, sino en la vibración que decides encarnar incluso cuando todavía no tienes pruebas visibles de que tu salto valdrá la pena. Piensa en alguien que deja una relación que ya no vibra en verdad. Al principio siente alivio, pero poco después aparecen los viejos fantasmas: la soledad, la duda, la tentación de volver a lo conocido aunque duela. Ese es el punto de elección. O imagina a quien decide dejar un trabajo por vocación y, en medio de la incertidumbre, recibe de pronto la oferta de regresar a lo anterior con promesas de seguridad. Ese también es el punto de elección. En ambos casos, lo que está en juego no es la circunstancia externa, sino la frecuencia interna. Te sostienes en la vibración del ser nuevo, o regresas a la comodidad disfrazada de salvación. Thoth enseñaba que el universo no mide tus palabras, mide tu vibración sostenida en el instante decisivo.
Puedes proclamar que deseas una nueva vida, que quieres liberarte de viejos patrones. Pero si en el momento crucial actúas desde el miedo, esa es la vibración que el campo registrará y multiplicará. El punto de elección es, por eso, un examen invisible. No hay tribunal ni juez, solo el reflejo impecable del campo respondiendo a la nota que eliges tocar. Los antiguos lo llamaban también la fricción final entre dos realidades. Decían que hasta el último momento la antigua línea de tiempo y la nueva coexisten. Como dos mundos paralelos que se rozan, tu conciencia está en ambos, como quien tiene un pie en cada barco, y llega un instante en que no puedes sostener los dos a la vez. Debes elegir. Si sigues sosteniendo el pasado, aunque te duela, ese barco se convertirá en tu única realidad. Si eliges lo nuevo, aunque tiemble tu corazón, ese será el mundo que se colapse frente a ti. La elección no es mental, es vibracional. Lo más engañoso es que la regresión rara vez se presenta como un error evidente. No aparece en forma de tentación grosera o de decisión absurda. Se disfraza de lógica, de comodidad, de esto tiene más sentido. El antiguo yo regresa con el rostro del sentido común, y es allí donde muchos tropiezan, porque se dejan llevar por lo que parece razonable, olvidando escuchar lo que vibra en el corazón, pero siempre hay una señal inequívoca, la incomodidad sutil, ese algo que no encaja, ese leve torcimiento interno, como un zapato demasiado pequeño. Es el alma susurrándote que no vuelvas a lo que ya no es tu hogar. Imagina a un iniciado frente a dos puertas. Una conduce de vuelta a un templo conocido, con rituales familiares, con maestros que lo guiaron en el pasado. Allí todo parece seguro. La otra puerta se abre a un espacio oscuro, desconocido, donde no hay certezas. La primera tranquiliza a la mente, la segunda llama al alma. El iniciado tiembla, duda, se pregunta si no sería más fácil volver atrás. Ese temblor es universal, todos lo hemos sentido, pero lo que determina su futuro no es su miedo, sino la vibración que sostiene en ese instante. Si elige coherencia, aunque con miedo, cruza la puerta desconocida y su campo entero se reorganiza en torno a la nueva frecuencia. Si elige regresión, vuelve a lo familiar y repite el ciclo hasta que la vida, una vez más, lo traiga a este mismo punto. La elección es siempre tuya. Nadie la puede tomar por ti, ni maestros, ni guías, ni señales externas. El campo responde únicamente a lo que vibras, y eso nadie lo puede fingir. Puedes aparentar serenidad, puedes pronunciar discursos espirituales, pero lo que el universo refleja es tu vibración real. La nota silenciosa que sostienes incluso cuando nadie te escucha. Detente ahora y respira profundo. Pregúntate con honestidad, ¿qué parte de mí está siendo llamada a regresar a lo viejo? ¿Dónde estoy a punto de elegir incoherencia disfrazada de lógica? ¿Qué voz interna me pide sostener la frecuencia de lo nuevo, aunque me tiemble todo el cuerpo? Permanece en silencio. No intentes responder con la mente. Escucha al cuerpo. Él sabe cuándo una vibración es verdad y cuándo es eco del pasado. El cuerpo siempre revela lo que la mente intenta maquillar. Este instante es sagrado porque decide no solo tu experiencia inmediata, sino la línea de tiempo en la que tu alma seguirá aprendiendo. Si eliges coherencia, aunque el mundo externo aún no lo confirme, estás enviando una señal clara al campo. Estoy listo para sostener lo nuevo. Esa señal reorganiza las probabilidades y hace que la realidad se incline hacia tu vibración. Si eliges regresión, el campo refleja tu duda y te mantiene en el umbral, dando vueltas en círculos hasta que te atrevas de nuevo. Recuerda,
No se trata de perfección. Nadie sostiene siempre la frecuencia más alta. Se trata de consistencia, de volver una y otra vez al punto de elección y decidir, aunque sea en gestos pequeños. La coherencia. Cada vez que eliges verdad sobre comodidad, fortaleces tu nuevo ser. Cada vez que eliges amor sobre miedo, afinas tu vibración. Y llega un día en que esa coherencia se vuelve tu atmósfera natural, tu nuevo suelo. Ya no necesitas pensarlo, ya no es esfuerzo, es lo que eres. Los textos herméticos hablaban del arte de la correspondencia. Ser vibracionalmente aquello que deseas ver manifestado, incluso antes de que el mundo lo muestre. Ese es el núcleo del punto de elección. No se trata de esperar a que la realidad externa cambie para entonces creer. Se trata de creer con tal coherencia que la realidad no tiene más remedio que reflejarlo. El universo no recompensa la incoherencia disfrazada de intención. No puedes pedir luz mientras vibras en miedo. No puedes desear libertad mientras sostienes la vibración de la dependencia. El campo escucha tu esencia, no tus palabras. Y por eso este instante es el más importante de todos, el momento en que decides quién eres. Incluso cuando aún no tienes pruebas externas de ello. Imagina una flecha tensada en el arco, mientras retrocedes la cuerda. Parece que todo va hacia atrás, que nada avanza, pero en verdad, esa tensión es lo que genera la fuerza del disparo. Así funciona el punto de elección. Lo que parece retroceso es acumulación de energía, y si en ese momento sostienes coherencia, la flecha avanza con impulso imparable. Si sueltas antes de tiempo, la flecha cae sin fuerza y debes comenzar de nuevo. No temas equivocarte. El campo siempre ofrece nuevas oportunidades. Pero cada vez que eliges coherencia, te acercas más a tu verdadero ser. Y cada vez que eliges regresión, simplemente repites lecciones hasta que tu alma decide que ya es suficiente. No es castigo, es aprendizaje. El universo no juzga, refleja. Así que cuando sientas la fricción entre dos realidades, no la interpretes como señal de fracaso, es señal de que estás exactamente en el umbral. Lo viejo todavía llama, lo nuevo todavía no se muestra. Y en medio de ese aparente limbo, la decisión más poderosa está en tus manos. Recuerda, el campo no responde a lo que dices que quieres. Responde a lo que eres en vibración. Y ser en coherencia es el verdadero acto de magia, el verdadero salto cuántico. Respira de nuevo, profundo. Imagina que cada inhalación refuerza tu nueva vibración y cada exhalación suelta las cadenas del pasado. Hazlo varias veces. Siente cómo tu campo responde, cómo el aire mismo se vuelve más denso a tu alrededor. Eso que percibes no es sugestión, es el reflejo del campo reorganizándose mientras eliges presencia. El punto de elección no es un instante único, es un patrón que se repetirá en cada etapa de tu vida, porque siempre que quieras expandirte, el universo te mostrará la posibilidad de regresar, y cada vez que decidas sostener coherencia, tu campo se hará más fuerte, más estable, más luminoso, hasta que un día, sin darte cuenta, el viejo mundo dejará de tener poder sobre ti, y entonces sabrás que elegiste de verdad. Y cuando llegue ese día, cuando mires atrás y recuerdes todos los instantes en que dudaste, en que temblaste, en que quisiste retroceder, sonreirás, porque comprenderás que fue precisamente allí, en el silencio invisible del punto de elección, donde tu destino cambió para siempre.
Si has llegado hasta aquí, es porque la semilla que se encendió en el inicio ya no puede volver a dormirse. Has atravesado el umbral del llamado invisible. Has reconocido al guardián de los códigos. Has escuchado el eco de la tabla esmeralda y comprendido que el cuerpo mismo es espejo del alma. Has sentido el peso de la verdad sellada, la visión del ojo oculto, el misterio del campo de creación y la noche oscura del vacío sagrado. Has enfrentado la prueba silenciosa del punto de elección. Y ahora, lo único que queda es la integración. El acto supremo de recordar que no eres un buscador perdido en un laberinto, sino el propio campo vibracional en carne viva. Integrar significa dejar de dividirte. Significa que ya no existe un tú espiritual para los momentos de silencio y un tú humano para las rutinas diarias. No hay más separación entre el altar y la calle, entre la meditación y la conversación, entre el símbolo y la acción cotidiana. Integrar es volver a la unidad, vivir en coherencia de instante en instante, sabiendo que cada gesto es vibración, cada palabra es geometría, cada pensamiento es una semilla que se despliega en el campo. Muchos llegan hasta aquí y creen que el viaje terminó. Pero la integración no es un final, es un comienzo, porque convertirse en el campo no significa escapar del mundo, sino habitarlo desde otro nivel de conciencia. Significa seguir caminando entre personas, edificios y responsabilidades, pero vibrando de tal manera que tu sola presencia reorganiza lo que te rodea. Es el misterio que los sabios describían como la corona de luz. No una joya sobre la cabeza, sino un resplandor invisible que modifica silenciosamente la realidad. La integración no llega con un destello espectacular. Es más parecida a un amanecer. Al principio casi no lo notas, porque la penumbra aún domina, pero poco a poco la luz se expande. Y un día te sorprendes dándote cuenta de que el mundo entero está iluminado y que ya no puedes regresar a la oscuridad. Así ocurre con la integración. Primero son pequeños momentos de coherencia, una reacción que eliges no repetir, un miedo que decides atravesar, un silencio que sostienes sin huir, hasta que esa coherencia se convierte en tu atmósfera permanente. Convertirse en el campo implica comprender que ya no eres un observador separado del universo, sino un nodo consciente dentro de la red infinita. Tus pensamientos son ondas en ese océano. Tus emociones son colores que tiñen su superficie. Tus intenciones son geometrías que reordenan la trama. No necesitas controlar todo lo externo porque comprendes que el verdadero trabajo ocurre adentro. El campo siempre responde, y cuando tu vibración es coherente, su respuesta es inevitable. Thoth lo enseñaba de forma sencilla. Lo que eres en vibración, eso atraerás. Lo que sostienes, eso se multiplicará. No es moral, no es castigo, es resonancia. Y cuando lo comprendes, te das cuenta de que tu vida entera es un espejo. Cada encuentro refleja una parte de tu frecuencia, cada circunstancia te muestra lo que sostienes, cada obstáculo revela dónde aún hay incoherencia, y en lugar de huir, aprendes a agradecer, porque incluso las pruebas son espejos que te guían hacia mayor integración. Integrar también significa reconciliarte con tu cuerpo. Ya no lo ves como un límite, sino como el templo viviente donde el campo se hace visible. Cada célula se convierte en altar, cada órgano en jeroglífico, cada sensación en vibración. Cuidas tu cuerpo no desde el miedo a la enfermedad, sino desde el amor a la vida. Lo escuchas,
lo atiendes, lo reconoces como el eco fiel de tu alma. Y en esa reconciliación, el cuerpo deja de ser campo de batalla para convertirse en instrumento sagrado. Pero la integración no se sostiene sin honestidad. Aquí ya no sirven las máscaras espirituales ni las frases aprendidas. El campo responde a lo real, y solo a lo real. Si sostienes miedo detrás de palabras de confianza, el campo reflejará miedo. Si escondes resentimiento detrás de gestos de amabilidad, el campo reflejará resentimiento. Convertirse en el campo es despojarse de toda incoherencia, incluso de la más pequeña, porque sabes que cada vibración tiene peso y cada nota se multiplica. El iniciado que se integra no es perfecto, pero es consistente. No finge que no siente dolor, pero tampoco se esclaviza a él. Reconoce la emoción, la atraviesa, la transforma. No se trata de eliminar las sombras, sino de sostener la luz en medio de ellas. Y esa es la verdadera maestría, permanecer en coherencia incluso cuando el mundo invita a la regresión. En este estado, la vida entera se convierte en práctica espiritual. El saludo a un desconocido es mantra, la comida compartida es ofrenda. El silencio frente a una provocación es meditación. No necesitas templos de piedra, porque tú eres templo. No necesitas altares externos, porque tu corazón es altar. No necesitas buscar signos, porque te conviertes en el signo. La física cuántica, sin pretenderlo, describe este misterio. Habla de partículas en coherencia que vibran como un solo sistema aunque estén a miles de kilómetros. Eso eres tú cuando te integras. Una conciencia que ya no se experimenta como fragmento, sino como totalidad. Y en ese estado, lo imposible comienza a ocurrir, sin esfuerzo, sin lucha. Las sincronías se vuelven cotidianas, las oportunidades llegan solas, las puertas se abren donde antes había muros. No porque el universo se haya vuelto más generoso, sino porque tú te has vuelto más coherente. Haz una pausa ahora mismo, respira, siente el aire entrar y salir, no como un mecanismo biológico, sino como un intercambio con el campo. Al inhalar, recibes vibración. Al exhalar, emites vibración. Estás en constante diálogo con el universo, aunque nunca lo hayas notado. Y si sostienes esta presencia, comprendes que no hay separación. Eres inhalación y exhalación del cosmos, un pulso dentro del gran latido. Así es la integración. Descubrir que lo que buscabas afuera siempre estuvo latiendo dentro. Que las tablas, los símbolos, los dioses y los misterios eran espejos para recordarte lo obvio. Tú eres el campo, y que la verdadera transformación no ocurre cuando aprendes algo nuevo, sino cuando encarnas lo que ya sabías en lo más profundo. Este es el cierre y, al mismo tiempo, el verdadero inicio, porque ahora que has recordado, tu responsabilidad no es volver a dormir, sino sostener la frecuencia. No se trata de intensidad, sino de consistencia, no de experiencias extraordinarias, sino de presencia cotidiana. Cada mañana, cada gesto, cada respiración es oportunidad de elegir coherencia. Y cuanto más lo hagas, más estable se vuelve tu campo, hasta que la integración ya no sea un esfuerzo, sino tu estado natural. El viaje no termina aquí, pero ahora comprendes que nunca se trató de llegar a un lugar, sino de recordar lo que eres. Eres campo, eres vibración, eres el reflejo viviente de la conciencia universal, y al encarnar esa verdad, tu vida entera se convierte en testimonio silencioso de lo sagrado. Cierra los ojos un instante y siente.
No busques nada, no esperes nada. Permanece. Esa presencia es la llave. Esa coherencia es la obra. Ese silencio es la integración. Y desde aquí, cada paso que des ya no será búsqueda, será manifestación, porque el misterio más profundo no es descubrir el campo, sino convertirse en él. Y ahora, sabiendo que no hay regreso posible, te dejo con una pregunta abierta, la única que importa. ¿Estás dispuesto a vivir cada instante como campo, como vibración consciente, como templo en movimiento? Si la respuesta vibra en tu pecho, aunque tu mente dude, entonces ya has cruzado el umbral. Y lo que sigue no es teoría ni promesa, lo que sigue es vida. Y no olviden darle me gusta, compartir y suscribirse a mi canal para que pueda hacer más videos geniales. Nos vemos en el próximo. Adiós.